Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo en este día martes 7, 7 de julio. Ya estamos pasados la mitad de año y gracias al Señor podemos decir a benecer hasta que el Señor nos ha ayudado. Amén. Déjeme arreglar esta cosa. Bien, gracias Señor nos ha permitido seguir adelante con este viaje por estos libros de los profetas menores, libros pocos estudiados o predicados por la iglesia en general, o no por general, pero eh, poco se habla o se estudian estos libros, así que damos gracias a Dios que nos permite poder estar aquí y avanzando en este estudio sobre el libro de Joel. Así que le invito a que abran sus Biblias en el libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Ya? Joel, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Amén. Lo que ahí, mis hermanos, entonces leemos en el nombre del Señor. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, tras de él abrazará llamas, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballo, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de los carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán todos los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán del muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por todas las ventanas a manera de ladrones. Delante de él tiembla la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que usted nos permite, mi Dios amado, poder escuchar el mensaje de tu palabra. Padre Celestial, rogamos que tu Santo Espíritu sea por nosotros, tanto el que los va a exponer tu palabra, mi Dios amado, y aquellos que van a escuchar, mi Dios eterno. Sea usted trabajando en la mente, los corazones de cada uno de nosotros, mi Dios amado, y que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada en medio de estos tiempos.
Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. El día del Señor. El día del Señor es una realidad totalmente ineludible para todo ser humano. Y ese día es un día que revela santidad y juicio de parte de un Dios santo. ¿Ya? Ahora nosotros, mis hermanos, vivimos en una generación que ha perdido muchas cosas. Dentro de esas cosas que ha perdido el sentido de la eternidad. La sociedad habla de amor de Dios, pero evita hablar de la santidad de este mismo Dios. Es chistoso porque habla del amor de Dios, pero evita hablar sobre la santidad de este mismo Dios. Habla de gracia, pero pocas veces menciona el juicio, que también es llevado a gracia. Habla del cielo, pero casi nunca se habla sobre el día en que toda la humanidad va a comparecer delante de Dios. Son como cosas bien, por así decirlo, bien bizarras, que se hable algunos aspectos de este Dios, pero no se hable como la totalidad de este Dios. Porque este mismo Dios que es amor, es santo. Este mismo Dios que da gracia también es el que da el juicio. Y este mismo Dios que nos da la entrada al cielo es el mismo Dios que va a juzgar a la persona para condenación eterna. Ahora, cuando nosotros abrimos las Escrituras, encontramos una verdad que los profetas nunca trataron de ocultar, ni de apaciguar, ni de maquillar. Nos encontramos con esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Dame un segundo. Sí, nuestro Dios es totalmente amor, pero también nuestro Dios es totalmente fuego consumidor. Él no es lo uno ni lo otro, sino que Él es las dos cosas. Él no se esfuerza para hacer amor, para dar amor. No, Él es amor, su esencia es amor. Pero tampoco Él se esfuerza para ser un fuego consumidor. Él es un fuego consumidor. No sé si me entiende a lo que me refiero. Entonces, si vamos a hablar sobre nuestro Dios, no podemos solamente hablar sobre un aspecto de este Dios, debemos hablar en totalidad respecto a nuestro Dios. Entonces, referente al día del Señor, no es simplemente un día de acontecimientos, no es simplemente un día de acontecimientos extraordinarios, es el día en que Dios irrumpe definitivamente en la historia para juzgar el pecado y para poder manifestar plenamente su reino aquí en la tierra. Por ejemplo, la plaga del capítulo 1, que nosotros leímos anteriormente, del capítulo 1 de Joel, esa plaga fue una advertencia para el pueblo. Ahora, Joel levanta el velo y nos permite contemplar algo mucho más grande que una simple alarma a través de esta plaga. No solamente una nación enfrentada a su propia crisis, sino que aquí Joel amplía el asunto no a una nación, sino a una humanidad enferma, completamente y sumida en una crisis, enfrentada a un Dios santo. Y ahí nuestro problema, mi querido hermano. Si nosotros tuviéramos nuestras crisis, pero no tuviéramos a un Dios santo en el cual un día nos va a juzgar, no habría ningún problema. No habría ninguna dificultad, para nada. Pero el problema es que va a llegar un día que tenemos que enfrentar y dar cuenta a un Dios que es 3 veces santo.
Por ejemplo, del amor, en la Biblia nos dice que Dios es amor, amor, amor. O fiel, fiel, fiel. Misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, pero sí nos dice que Dios es santo, santo, santo. En las costas, por ejemplo, dar un ejemplo. En las costas donde existe riesgo de tsunami, cuando ocurre un terremoto fuerte en X sector, inmediatamente comienza a sonar una sirena en las costas cercanas a este terremoto. Pero las sirenas o las alarmas no producen el desastre. Las sirenas anuncian que algo mucho mayor está por venir. El problema no es la alarma. El problema y la catástrofe es ignorar esta alarma. Joel es como una sirena espiritual. Dios hace sonar la trompeta antes del juicio porque todavía hay oportunidad para volver a Él. Dios hace sonar esta trompeta de juicio, de alerta, de advertencia a la nación y hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque aún hay tiempo. ¿Cuándo es lo terrible? Cuando Dios no hable. Cuando Dios calle para siempre. Cuando Dios quita la iglesia de este mundo y no haya predicación. No haya evangelio. No haya buenas noticias, las buenas nuevas. Entonces Joel, en los versículos que nosotros acabamos de leer, del capítulo 2, versículo 1 al 11, Joel desarrolla 4 escenas que describen la llegada del día del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El día del Señor se acerca. Primero, leemos en Joel capítulo 2, versículo 1, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. ¿Vieron eso? Tocad alarma en mi santo monte. La trompeta, que en aquella época era el shofar, tenía varios usos en la nación de Israel. Se utilizaba para convocar al pueblo, para reunir. Se tocaba para anunciar una guerra, o también se tocaba para proclamar una fiesta, o para advertir un peligro inminente, entre otros aspectos. Joel, obviamente aquí no anuncia una celebración, sino que Joel dice tocar trompeta para anunciar una emergencia a nivel nacional. El pueblo había aprendido a convivir con la religiosidad. El pueblo había aprendido a convivir con la religiosidad. Pero había dejado, mis hermanos, escuche, había dejado de temblar delante de Dios. Ya no era algo temeroso acercarse a Dios. No hablo tampoco del sentido del terror, sino de la reverencia. Ellos se habían acostumbrado a la religiosidad y habían dejado de temblar delante de Dios. Por eso Dios ordena en los versículos, lo que en la predicación anterior hablamos, dice: despertar, despiértenlos. La alarma espiritual no era para producir pánico, era para provocar arrepentimiento en los corazones del pueblo. Y aquí hay un detalle significativo. Joel dice: tocad trompeta en mi santo monte. El juicio comienza primeramente y precisamente donde estaba el templo. Esto nos recuerda una verdad para nosotros incómoda. El pueblo de Dios no queda exento de ser confrontado por el Dios, por este Dios vivo. No porque nosotros ya estemos bajo la gracia, no porque Dios ya nos ha perdonado, ya nos ha adoptado, nos hizo acepto en el amado. Eso no quiere decir que ya no nos va a confrontar con nuestro pecado. No. La santidad de Dios alcanza incluso a quienes Él conoce su nombre.
Y la Escritura nos enseña repetidamente que el juicio de Dios comienza precisamente por la casa de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:17 nos da esa advertencia. No porque Dios va a rechazar a su pueblo, o porque haga réprobo a su propio pueblo que Él escogió, sino porque Dios ama demasiado a su propio pueblo para dejarlo vivir cómodamente en el pecado. Si usted tiene un hijo o una persona que está llevando una vida mal y está en su deber poder corregirlo y no lo hace, eso no quiere decir que usted lo ama demasiado, no, todo lo contrario. Eso me da indicación de que a usted, a esa persona, le importa un bledo. Porque si estoy viendo que va por un mal camino y yo digo que lo amo, no voy a dejar que siga ese mal camino. Porque lo amo, lo corrijo. Porque lo amo, lo reprendo. Porque lo amo, le llamo la atención. Por ejemplo, un padre amoroso no deja que su hijo juegue en medio de la carretera, aunque lo ame demasiado. Él va a gritar, él va a correr, él va a agarrar al pequeño, lo va a corregir, va a provocar un caos en la carretera con tal de sacar al niño de ahí. Tal vez el cabro chico, el niño, llore por la disciplina porque él quería jugar en medio de la carretera. Pero el padre sabe que el verdadero peligro no es el llanto del hijo, no es la rabieta del niño, sino el automóvil que venía acercándose en dirección del niño. Así actúa Dios con nosotros, mis hermanos. Su advertencia es una expresión de amor hacia nosotros, pero el silencio de Dios es una expresión de juicio sobre nosotros. Si Dios le está advirtiendo algo a usted ahora, en la semana, en los días que vienen, alégrese, porque usted está siendo amado por Dios, no está siendo ignorado ni olvidado, no lo está mirando de lejos como rechaza al altivo, no, Él lo coge y lo considera su hijo y por eso le llama la atención. Cuando Dios esté callado y no sienta la corrección de Dios y Dios no la moleste en su pecado, es para preocuparse, es para temer. A lo mejor Dios lleva mucho tiempo haciendo tocar algún tipo de trompeta en tu vida. Y te quiere hablar a través de eso. A través de una enfermedad, de una crisis familiar, de una pérdida, de una predicación. Y te lleva a convicción del Espíritu Santo. Pero la pregunta no es, ¿está hablando Dios? No, si Dios todavía sigue hablando a su pueblo. La pregunta es, ¿estoy yo escuchando a Dios? ¿Estoy poniendo atención a las señales que Dios me está dando? Muchas veces queremos que Dios nos hable de nuevo con bendiciones mientras nosotros seguimos ignorando las advertencias. Y como Dios no nos responde con bendiciones, creemos que Dios no nos está hablando. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios nos sigue hablando. El problema nunca, hermano, nunca ha sido la falta de la voz divina. Nunca, a través de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, el problema nunca ha sido la falta de la voz divina, de la corrección divina. El problema suele estar en nuestros corazones endurecidos. Jesús también hizo sonar trompeta. Jesús fue el primero que dijo, y el primer mensaje que entregó fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera señal, esa es la primera trompeta que Dios ha tocado. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo nunca predicó una gracia barata. Cristo nunca predicó nada que sea superfluo.
No, él predicó un llamado urgente al arrepentimiento porque él sabía que el reino de Dios ya había irrumpido en la historia de la humanidad. Y era más latente que en los tiempos de Joel. Ahora, Joel describe aquello que viene detrás de la alarma. No nos deja ser la nebulosa. Joel describe lo que viene después de la alarma. Porque la alarma va a sonar un rato. La alarma anuncia lo que viene. Y aquí en el versículo 2 al versículo 5, Joel nos describe lo que va a venir, lo que él está advirtiendo. Joel utiliza unas imágenes extraordinarias para que nosotros podamos hacernos la imagen de lo que sucedió. Describe una multitud que cubre montes y valles. Y que esta multitud avanza con disciplina perfecta. Ninguno de ellos rompe su fila, ninguno de ellos retrocede, ninguno de ellos se distrae, están todos concentrados, ninguno de ellos pierde el rumbo, ninguno de ellos pierde las marchas, sino que todos ellos avanzan con una precisión exacta. Ahora, este pasaje, muchos lo interpretan, muchos intérpretes entiende que Joel continúa utilizando el lenguaje de la invasión de la langosta, que esto lo que está describiendo Joel es la invasión de la langosta, de la plaga que vivió la nación. Otros, en cambio, observan aquí una imagen profética que anticipa un ejército humano y finalmente el juicio escatológico de Dios. Ahora, cualquiera sea el caso, el punto principal permanece. Cuando Dios decide ejecutar su juicio, nada ni nadie lo puede detener. Sea la interpretación que usted saque, hay algo que aquí está claro. Cuando Dios determina algo, nada ni nadie lo puede detener. Nosotros vivimos acostumbrados a controlar casi todas las cosas. Surgen en pandemia, podemos detenerla. Se demora un tiempo, pero se puede encontrar la cura. Se puede construir ciudades y diseñar esas ciudades de cómo se van a formar. Levantar muros, crear tecnologías magníficas. Pero existe una realidad que el ser humano jamás va a poder controlar en su vida. Y esa realidad es el juicio de Dios. Cuando Dios actúa, ningún poder humano puede impedir lo que Dios ha decretado. Los imperios más grandes de la historia desaparecieron. Egipto cayó, Asia cayó, Babilonia cayó, el imperio romano cayó, el imperio otomano también cayó, pero ningún reino humano permanece para siempre. Solamente el reino de Dios. Es como el amanecer, mis hermanos. El juicio de Dios o el decreto de Dios es como el amanecer. Podemos estar plácidamente dormidos y podemos tapar todas las ventanas. Podemos apagar el despertador, podemos cerrar todas las cortinas, podemos negarnos a nosotros a mirar por la ventana para darnos cuenta más o menos qué horas son. Pero aunque tapemos todo, aunque apaguemos el despertador, aunque nos hagamos los lesos en nuestra cama, el sol va a seguir avanzando. El sol va a seguir avanzando, va a salir detrás de las montañas y al mediodía sí o sí se va a posicionar arriba. Y el sol no va a depender de nuestra aceptación. Ah, mira, no quiere que yo salga, entonces yo no me voy a salir. No, el sol va a seguir su curso igual. ¿Por qué? Porque Dios así lo decretó. Lo aceptemos nosotros o no lo aceptemos. Lo neguemos o no lo neguemos. Lo hagamos los locos o no. Eso va a pasar sí o sí porque Dios así lo determinó. Y asimismo ocurre con el día del Señor. No llegará porque el hombre crea.
no llegará porque un montón de personas ha creído o no ha creído en Él. No se va a atrasar porque una multitud acordó de creer de que el día del juicio va a llegar mucho más después. No, el día del Señor llegará porque Dios así lo ha determinado. A su tiempo, en su momento y en su día. Nada más que eso, mis hermanos. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar, no hay nada más que disputar. El día del Señor va a llegar porque Él lo ha decretado. El tema es que muchas personas viven como si siempre hubiera tiempo para arrepentirse. Ellos viven como que siempre van a tener el tiempo para poder arrepentirse, para acercarse a Dios. Pero el corazón puede endurecerse tanto que deja de escuchar la palabra de Dios. Es más, va a llegar el día del Señor y aún así, como dice su palabra, va a haber gente que lo va a negar. Va a haber gente que va a decir, no, esto es mentira, esto no existe. Y lo va a estar viendo. Cada vez que alguien ignora la voz de Dios, cada vez que nosotros ignoramos la voz de Dios, nuestra conciencia se vuelve un poco más insensible a la voz de Dios. La gracia de Dios nos lleva y nos conduce a arrepentirnos, al arrepentimiento, no a la presunción, no a la especulación, no. La gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y aquí, mis hermanos, nosotros encontramos un contraste precioso. Aquí nosotros encontramos un contraste maravilloso. Mientras el ejército de juicio avanza sin detenerse, Cristo vino como el príncipe de paz. No para anular el juicio de Dios, sino para satisfacer el juicio de Dios. Él enfrentó el juicio para quienes que creen en Él no tengan que enfrentar esa condenación. Para quienes hemos creído en Él no tengamos que enfrentar esa batalla o a ese ejército que viene por nosotros. No, ¿por qué? Porque ese juicio, el cual pagó el príncipe de paz, ya está pagado. Ya está listo. Ahora, la llegada de este ejército, según el relato de Joel, produce una reacción inevitable. Del versículo 6 al 10, produce un terror divino. Produce un terror delante del juicio divino de Dios. Del versículo 6 al 10 podemos leer el terror que hay. Joel aquí describe las consecuencias. Miren cómo dice, los pueblos tiemblan, los rostros palidecen, el sol y la luna se van a oscurecer, las estrellas dejan de resplandecer el brillo. Toda la creación parece estremecerse. Es impresionante lo que nos grafica aquí el profeta Joel. Ahora, este lenguaje recuerda a otras teofanías del Antiguo Testamento donde la creación responde a la presencia del Creador. No es que una naturaleza está fuera de control dentro del caos completo, no. Es la creación reaccionando ante la presencia de este Dios Santo. Eso es lo que ocurre. No hay caos. No hay un descontrol, no, es la creación misma reaccionando ante la presencia de este Creador Santo. La santidad de Dios siempre produce una respuesta. Cuando Isaías vio al Señor en el templo, él exclamó y dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. Cuando Daniel tuvo la visión del anciano de día, perdió todas sus fuerzas. Y cuando Juan contempló al Cristo glorificado, dice que en Apocalipsis capítulo 1 que él cayó como muerto. El problema del hombre moderno, mis hermanos, no es que Dios haya dejado de ser santo, es que hemos dejado de contemplar la santidad de Dios.
Hemos reducido a un Dios a nuestra medida. Y Joel rompe esa imagen doméstica y nos presenta al Dios cuya sola presencia tiembla toda la tierra. Y esta tierra, que nosotros fuimos creados de tierra, ante la presencia de su creador, de este Dios santo, 3 veces santo, debe temblar, debe estremecerse, porque a la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Imagina entrar a una sala completamente oscura, con una luz tenue. Apenas puedes ver lo que hay dentro y lo que hay sobre cada mueble. Al pasar el tiempo, nuestros ojos se van acostumbrando a la luz. Todo parece limpio. Pero de pronto alguien entra y enciende un refractor a la más alta intensidad. Entonces aparece el polvo, aparece la mancha en el suelo, aparece que la mesa no estaba tan ordenada. Y aparece todo aquello que antes nosotros no veíamos. Ahora, la luz no creó la suciedad, ¿no? La luz no creó la mancha que había en el piso. La luz no desordenó la mesa que estaba desordenada. La luz simplemente hizo revelar lo que estaba allí. Así ocurre cuando nos encontramos con la santidad de Dios. No es que Dios nos haga pecadores a nosotros, no. Su luz santa revela lo que nosotros realmente somos. La santidad de Dios revela cuán pecadores nosotros somos. No que Él nos haga pecadores, no. Sino que la luz de Dios nos muestra cómo somos. Muchos temen perder el trabajo. Temen perder la salud o la estabilidad económica. Temen perder. Pero la Biblia enseña que el temor más importante que nosotros debemos guardar y tener es el temor reverente a nuestro Dios. No un miedo servil que nos aleja de Él, sino un temor santo que nos lleva a rendirnos delante de Él por su majestad, por lo que Él es. Solo quien comprende la santidad de Dios puede apreciar verdaderamente la grandeza de su gracia. Solamente entendiendo lo que Él es santísimo podemos entender la riqueza y la grandeza de su gracia. En la cruz ocurrió un hecho muy impresionante. Mientras Cristo moría, el sol se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, la creación reaccionó porque el Hijo de Dios estaba soportando el juicio que nosotros merecíamos. Y la creación reaccionó a ese acto. Joel anuncia un día de oscuridad, pero los evangelios muestran que esa oscuridad cayó primeramente sobre Cristo en la cruz. ¿Para qué? Como dijo el profeta, un gran pueblo que vivió en la oscuridad vio una gran luz. Sí, nosotros que vivíamos inmersos en la oscuridad, vimos una gran luz en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, porque Él cargó nuestra oscuridad para darnos su santidad. Eso no es maravilloso, hermano. Gloria al Señor. Ahora, Joel concluye con una pregunta que atraviesa toda la Biblia. Esta pregunta que hace Joel es fundamental en toda la Escritura. Joel capítulo 2 versículo 11 termina diciendo:
¿quién podrá soportarlo? El versículo 11 empieza diciendo, porque grande es el día de Jehová. Y termina diciendo, ¿y quién podrá soportarlo? Joel no responde inmediatamente a esta pregunta. La deja ahí suspendida. La deja en la mente del oyente. Así igualmente voy para nosotros. Esta pregunta queda suspendida, grabada, tatuada en nuestra mente. Porque grande es el día de Jehová. ¿Y quién podrá soportarlo? Es una pregunta retórica, pero la respuesta es implícita. Y la respuesta es nadie. No existe hombre suficientemente santo. No existe una justicia humana capaz de permanecer delante de este Dios 3 veces santo. Esta pregunta prepara el camino para todo el mensaje del Evangelio. La Escritura responde progresivamente. En Romanos capítulo 3 nos dicen que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y en Hebreos capítulo 9 nosotros leemos que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Por ende, si dependiera de nosotros, todos nosotros estaríamos perdidos. Todos nosotros estaríamos perdidos. Es como la siguiente imagen, mis hermanos. Imagina usted a una persona parada a la orilla del mar, levantando sus brazos, parándose erguido, tratando de detener un tsunami con sus propias manos y su propia fuerza. ¿Tiene esa imagen? ¿Qué usted en su imagen, qué cree que pasa? ¿Esa persona detiene el tsunami? Es imposible. No tiene fuerza, no tiene la capacidad, no tiene los recursos. Así ocurre con el pecado. Ningún esfuerzo humano puede detener el juicio de Dios. Solamente necesitamos a un Salvador. Quizás hay alguien por ahí que esté escuchando y diga, es que yo he sido una buena persona. Yo he tratado de hacer todo lo bueno, he tratado de hacer las cosas bien. He tratado de hacer lo correcto delante de mis posibilidades. Es que la vida que me tocó fue tan cruda, tan difícil, que dentro de todo traté de hacer lo correcto. Pero el problema, mis hermanos, es que nunca ha sido, el tema es compararlo con otro, comparar nuestra vida con otro. El tema nunca ha sido el poder compararnos con otras vivencias, con otras realidades. El problema es que nosotros un día nos vamos a comparar con la santidad perfecta de Dios. Y es ahí donde todos nosotros quedamos en silencio. No haber excusa, no haber parangón, no haber nada de eso. Y es aquí donde Joel deja la pregunta. En el Nuevo Testamento nos da la respuesta. ¿Quién podrá soportar el día del Señor? Mis hermanos, esa respuesta es clara. ¿Quién podrá soportar el día del Señor? Solo aquellos que están escondidos en Cristo Jesús. Solo aquellos que están escondidos en Cristo Jesús podrán soportar el día del Señor. ¿Por qué? Porque hubo un día en el que el juicio cayó, no sobre nosotros, sino sobre Jesús. En la cruz misma, Cristo soportó la ira de Dios, la condenación de Dios, la oscuridad de Dios, el abandono de Dios, el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Y nosotros estamos escondidos en Él. Y solamente en ese acto el hombre puede escapar del día del Señor.
porque Él soportó el día del Señor en nuestro lugar. Por eso el creyente no espera el regreso de Cristo con un terror, sino que lo espera con esperanza. El juez que vendrá es el mismo Salvador que un día murió por nosotros. Ese juez que va a juzgar a toda su creación, a toda la tierra, a todas las naciones, ese juez es nuestro Salvador. Y por eso no debemos temer. Joel hizo tocar una trompeta. Nos mostró un ejército imparable. Nos hizo contemplar la santidad de Dios. Y terminó con una pregunta. ¿Quién podrá soportarlo? La respuesta no está en nuestras obras, mis hermanos. No está en nosotros. No está en una religión X. No está en un ritual. No está en una tradición X. No está en nuestra moralidad. La respuesta tiene un solo nombre: Jesucristo. Si hoy escuchas la trompeta de Dios, no endurezcas tu corazón. Corre a Cristo, que aún es tiempo, porque Él sigue hablando, porque todavía vivimos en el tiempo de la gracia, porque llegará el día en que la trompeta dejará de sonar y dejará de ser una advertencia. Va a llegar el día que esa trompeta, que ahora está sonando como advertencia, dejará de ser advertencia y va a sonar como un anunciamiento del que el Rey viene. Y ya no es advertencia, es juicio. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ese día glorioso, para quienes hemos confiado en Cristo Jesús, ese día glorioso, porque Cristo soportó el juicio para que su pueblo pudiera recibir la salvación, la paz y la vida eterna. Y ese día va a ser un glorioso encuentro para nosotros. Amén. Amén. Le invito a que se ponga de pie y oremos al Señor. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, porque en este día usted nos recuerda algo importante. Ayúdanos, mi Dios amado, a no ser indiferente a tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser indiferente a tu llamado. Ayúdanos, Dios eterno, a estar presente y consciente delante de ti. Oh Padre Celestial, rogamos tu misericordia y tu favor para con nosotros. Y también te agradecemos porque día a día usted nos sigue advirtiendo, nos sigue llamando la atención, mi Dios amado. Rogamos, Padre Celestial, que siempre nos amoneste, porque si usted nos amonesta quiere decir que nos ama. Si usted guarda silencio quiere decir que ya nos ha olvidado. Pero gracias te damos por tu misericordia, tu bondad y tu favor para nuestra vida. Padre Celestial, que cada día podamos rendirla ante ti. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.